La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, La Expansión de la Conciencia. Puedes visitar nuestra dirección electrónica www.radiohumanismo4y5.com. Bienvenido a La Expansión de la Conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Nos saludamos desde la cabina de Radio Humanismo 4 y 5, La Expansión de la Conciencia, el punto donde convergen los grupos de autoayuda. Hoy es día, ¿qué, Charlie? 3 de febrero. Hoy es día, sí, es 3 de febrero del 2023, viernes frío, está haciendo frío, ¿no? Así, ya tenía rato que no sentía frío así, y estamos transmitiendo desde Cuautitlán Izcalli, desde el ex bello municipio de Cuautitlán Izcalli, aquí en el Estado de México. Aquí están las instalaciones de la Clínica Humanista de Rehabilitación y Expansión de la Conciencia AC y las instalaciones de la Clínica Humanista. Gracias por acompañarnos este viernes. Voy a presentar a mi compañero en cabina. Yo soy Roberto Junior y me da mucho gusto que estén aquí acompañándonos en esta transmisión de fin de semana. Charlie, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Padrino. Gracias a todos por la compañía, por el tiempo que se dan para acompañarnos este viernes, como ya decías, este viernes frío, y con el gusto de poder acompañarnos pues en este nuevo tema que se está ya comenzando a partir de hoy. El tema ahora es sano desarrollo infantil. Uh-huh. Y pues aportando un punto de vista, como bien tiene a decir Alejandro, esperando les sea de utilidad, pidiéndoles que lo compartan, comenten, reaccionen, a alguien le puede ser de utilidad, y por supuesto hacer los breves anuncios a conocer las instalaciones de la clínica, por supuesto, en donde se brindan tratamientos de rehabilitación a personas con conductas adictivas, como lo puede ser el alcoholismo y la drogadicción, y en terapias individuales también, terapia individual, familiar, uh-huh, de pareja, infantil. Es un equipo multidisciplinario precisamente, y pues bueno, ya algunos nos conocen, algunos nos vienen conociendo apenas, sí. Y otros esperemos nos den la oportunidad de conocernos, esperando, insisto, poder compartir, aportar un poco de lo que el desarrollo humano tiene para todos, y esperando sea un tema de enriquecimiento para todos nosotros. Muchísimas gracias, Roberto, gracias a todos, y que tengan una excelente noche. Gracias, Charlie. Sí, aquí estamos trabajando en la clínica, y la verdad es que es un placer poder compartir con ustedes en espacio cuando gusten. Luego llegan a venir amigos de nosotros a las transmisiones. Los martes luego anda por acá Odín, un viernes, un sábado, un martes, no recuerdo, estuvo Juan Salcedo, también amigo de nosotros. Y la verdad es que, bueno, pues aquí están las instalaciones. Siempre hay algo que hacer, aquí siempre estamos chameando, o como parte de la clínica, o como parte del Samadhi, o como parte de Radio Humanismo, pero aquí estamos a la orden. Y la verdad, hoy vamos a ver un tema diferente, Charlie. Compartan, estamos totalmente de acuerdo. A alguien le va a servir, hay quien dice eso, yo ya lo sé. Está bien, qué bueno, o sea, la verdad es que también yo creo que parte del compartimiento es desprenderse y darle a los demás algo de lo que yo he encontrado. También se vale aportar de esa manera dentro de lo que es el desarrollo. Hoy vamos a ver el sano desarrollo infantil, uh-huh, que es un tema desde mi punto de vista básico para lo que se requiere dentro de lo que es la felicidad y la funcionalidad del ser humano. Algunos autores muy serios argumentan que infancia es destino. Estoy de acuerdo, relativamente. No necesariamente infancia es destino. Yo creo que en la infancia lo que da es un pronóstico. Si no hay proceso terapéutico, estoy totalmente de acuerdo, la infancia se convierte en destino, pero si hay un proceso terapéutico, la infancia no deja de ser un pronóstico, porque se pueden trabajar aspectos que de alguna manera a lo mejor al ser humano todavía le duelen de manera infantil, pero que son trabajables. La buena noticia es que son trabajables. Aquí vamos a ver de qué manera nos podemos apoyar como padres, como formadores. Hace poco, pues ya no tampoco, hace casi un año, me tocó tuve el privilegio de darles a los grupos de la estructura, de los grupos de cuarto y quinto paso, el curso de liderazgo. Y yo les decía precisamente al ratito me voy a estar levantando en la sesión para dejar lista
la conexión con los responsables de la mesa de servicio de la estructura, precisamente para estar, porque ahora tenemos reunión y hacemos un plan de trabajo para programar precisamente los cursos para los que están invitados la gente de la estructura. Y se dio un curso para líderes, Charlie, no sé si recuerdas, sí. Se dio aquí en la zona norte y también se dio en la zona centro, aquí en las instalaciones de la clínica. Fueron 2 fines de semana y allá en el grupo de Lalo Gabriel se dieron también las dos sesiones. Y yo les decía, nos guste o no, en todos los lugares, en algún lugar de nuestra vida somos líderes, en algún lugar de nuestra vida nos toca formar, nos toca ir abriendo brecha, y la verdad es que entre más elementos tenga yo, es mucho más probable que yo pueda ser un buen formador o tenga más elementos para ayudar a la persona a desarrollarse de una manera sana, de una manera continua, con la necesidad de un desarrollo constante y sobre todo con la confianza de que los elementos que voy desarrollando se van a ver representados en resultados en la actualidad. A muchos de verdad creo que hoy que nos metemos en este tema, pues nos hubiera encantado que a lo mejor nuestros padres hubieran tenido esta formación. No digo que hayan sido malos formadores, claro. Simplemente pues entre más elementos, pues yo creo que las herramientas te dan lo ideal para poder ayudar de manera viable en esa difícil tarea de la paternidad, Charlie, que no es nada sencillo. Hay quien dice, es que a mí no me enseñaron a ser padre, pues ya hay escuela para padres. Bueno, ese pretexto era de la generación anterior. Claro. Actualmente ya no podemos decir que no nos enseñaron. Si no sabes, puedes aprender. Esperemos que los elementos que vemos aquí de la formación infantil te puedan servir y que los viernes estemos continuando con temas que ayuden al desarrollo, a la formación, no nada de la infante, sino del adulto también, Charlie. Claro, y que como ya bien decías, no es secreto, ¿no? Más bien ni siquiera es un secreto como tal. La familia como primera sociedad es donde se fomentan los valores, las costumbres, los hábitos, la forma de interactuar inclusive con el entorno. Las relaciones interpersonales expresadas por los padres, por ejemplo, creo que son un modelo de cómo yo me voy a relacionar con mis parejas, con mis amistades. Sí. Yo he escuchado también esta frase de no hay escuela para padres, y parto de un pensamiento del que mis padres fueron una escuela, quizá no una en la que me entregasen un título, sí, a mi modo de pensar. Sí, es que sí. Sí me dieron una referencia de cómo ser papá, cómo ser esposo, cómo ser inclusive los que tuvieron la oportunidad de ver a sus padres con sus padres, de cómo ser hijo inclusive, sí. De cómo relacionarme en mis entornos más cercanos, por supuesto. Y al final había una persona en una ocasión que decía, es que yo no tuve un padre. Creo que esa figura también enseñó cómo no ser padre o cómo se va, claro. Okay. Entonces, para bien o para mal, en el sentido en el que cada quien lo pueda o lo quiera percibir, creo que es una referencia que se tiene y que, como decías, pues es una opción, ¿no? Yo he visto o puedo tomar de referencia, por ejemplo, que aunque mi padre, mi madre, hayan sido mi referencia máxima de cómo ser padre, también estaban las de los vecinos, lo de los amigos, las personas que veía en la calle, y que obviamente no tenían el mismo peso. Sin embargo, también me daba una referencia de cómo me hubiese gustado que fuese la relación con mi padre y cosas por el estilo. No, pues es que la sociedad es también un formador, ¿no? Claro. Y va a direccionar nivel de autoestima, inteligencia emocional, los elementos psicológicos que hoy observamos y que algunos trabajan de manera muy acertada, otros, aunque digan que algunos nos creamos profesionales, se nota que son aficionados, también claro. Se les nota. Y hay quien dice, yo tengo que ir a trabajar porque no tengo clínica. Pues no quieres ir a la escuela, güey. ¿Quién te manda? A ver, vamos a ver el temario más que el temario, lo que vamos a desarrollar, ¿no? Sí. Proporcionar un ambiente seguro y predecible. Todos los controladores, como el Charlie comprenderá, ¿sí? Todos los que somos controladores tenemos un génesis, Charlie. Sí. ¿Sí? Como por ejemplo tú que me estás moviendo la presentación. Ahí está. ¿Sí? Todos tenemos un génesis y de alguna manera nos guste o no, pues sí nos da un perfil, Charlie. Claro. Y tú lo decías adecuadamente. El controlador no surge de las coladeras. De algún lado sale. Claro. De algún entorno sale ese extraño cognitivo, que es el niño que tiende al control el día de hoy como adulto. Y precisamente surge de entornos donde lo que no hay es certidumbre. Y eso es muy importante que algunos padres lo entendamos. El control es la necesidad
de que nada se mueva, Claro. de que todo esté de acuerdo a la percepción y a lo que yo creo que es el status quo ideal, pero hay un estrés postraumático en esto. Como ustedes saben, el control, no como ustedes saben, no lo estoy terapeando, sino por respeto les digo que ustedes lo saben. Y sí, como ustedes saben, el control es una de las manifestaciones de la codependencia. Es la segunda manifestación de la codependencia. En el tema de codependencia que desarrollamos papá y yo, hablamos mucho de las manifestaciones. En sí hay un trabajo que ya terminé, que es específicamente las manifestaciones de la codependencia, porque es importante entender de dónde surgen los síntomas de hoy para que alguien se dé cuenta que está cayendo en un proceso adictivo. Los alcohólicos es muy obvio, los drogadictos cuando estamos en consumo, pero el codependiente no es tan obvio cuando ya está en contacto con su objeto de adicción. El alcohólico pues huele a alcohol, ¿no? Y todos nos damos cuenta, pero cuando el codependiente ya entra en un proceso doloroso, si hay manifestaciones, esas a las que me refería, una de ellas, la segunda, es el control, y precisamente el control viene de un infante de un niño que no pudo tener un entorno de seguridad. Cuando hay un entorno de seguridad, el niño va a desarrollar por sí mismo. Si partimos de la base dentro de la teoría del desarrollo infantil, que un niño aprende a amar siendo amado, pues un niño aprende a ser seguro estando en un entorno de seguridad. Y quien no tuvo un entorno de seguridad todo lo quiere controlar porque vivió etapas de mucha ansiedad generadas por la incertidumbre. Y si nos damos cuenta el día de hoy, tú como profesional lo sabes, Charlie, aunque a algunos les encabrone, eres profesional, si ya terminaste la escuela, es que de verdad yo veo las publicaciones de algunos que han sido, pues también no quieres prepararte y les hace mucho ruido a los profesionales. Tú como profesional, de alguna manera, pues yo creo que te toca convivir con la neurosis pues en el frente de batalla, ¿no? O sea, en la primera línea, no te la platican. Y algunos la vimos en la casa, en nuestra infancia, en algunos entornos. Simplemente ahora la vemos desde una perspectiva como si fuera un escenario. Pero al final del día, pues tiene su génesis. Y el entorno, la incertidumbre en nuestra sociedad ha generado que cada vez sean más comunes los ataques de ansiedad, los ataques de pánico, que cada vez sea más común que la persona de repente empiece a vivir con miedos existenciales muy, muy cañones, que era una persona, entre comillas, muy segura, muy funcional, sucede un evento traumático, un detonador, porque exactamente esa es la palabra correcta, un detonador ambiental que no puede controlar la persona, el usuario, llamarlo por alguna manera, el paciente, el usuario, lo vamos a llamar de esta forma, que ni siquiera está en su control. Y de ahí se destapa y se desencadena una problemática donde la persona no puede salir a la calle, no puede manejar, no puede, o sea, le quita funcionalidad en su vida. Ya la persona ya no tiene los elementos para funcionar de manera ya no óptima, sino por lo menos básica dentro de su funcionalidad en su vida. Y esto tiene que ver precisamente porque el niño requiere lo que tú comentabas al inicio del tema, o sea, en el tema que vamos a ver hoy, que es la seguridad del entorno. Eso es elemental para que un niño, lo básico, para que un niño tenga una seguridad el día de mañana y no sea un infante que busque una certidumbre donde no lo hay y no pueda generar certidumbre donde tendría que haber. Hay papás que le juegan a la casita. Yo me imagino lo impactante que debe ser para un niño el estar escuchando constantemente de sus padres si el día de mañana va a tener una familia o no. El día de mañana va a haber para comer o no. Y que a lo mejor sí están todos los elementos, pero es parte de la neurosis de quienes están formando la base de esa familia, que somos los padres. Y hay padres que son chilloncitos. Y no sé si, a ver si no me corren, y este está cada día peor, y va a pasarle esto, y va a pasarle otro. El otro sabe lo que está sucediendo porque él está en el trabajo y a lo mejor lo quiere llamar la atención de su mujer. Pero el niño sí se queda con la sensación de qué va a pasar el día de mañana. Ya en hablar de aquellos que van y vienen, ¿no? Y nos peleamos y me voy a la casa de mi mamá y regreso otra vez y ya quedamos que ahora sí para siempre y el fin de semana me entra el amor y voy otra vez por ellos y otra vez jugamos a la casita. Y al niño se le está cambiando constantemente
el entorno de seguridad. El niño tiene su habitación, el niño tiene sus juguetes, el niño tiene su espacio energético donde él se mueve adecuadamente. Y de un día a otro, Deja de estar. ya ni hablar de escenas dantescas que tienen mucho que ver con las adicciones, donde un niño está dormido y el padre lo saca a las 3 de la mañana porque llegó borracho y se agarró madrazos con la mamá. Ahí está todavía más violenta toda esta situación, ¿eh? Pero algunos sí, comentarios, anécdotas, quejas, el niño las va absorbiendo y va viviendo con algunos miedos que realmente un niño pues lo que necesitaría es estar desarrollándose de manera sana a través del juego, Claro. en su entorno como niño. Claro, yo he escuchado de casos muy cercanos, por supuesto, en donde el padre no llega, por ejemplo, y la mamá recoge a los niños y se los lleva a buscar al papá, que ninguna necesidad tiene de estar buscando, y los niños mucho menos. Digo, de alguna forma... Y menos en esos lugares. Claro, ¿no? y si la mamá como adulto responsable, que lo dudo mucho en ese sentido, decide salir a buscar al paciente usuario, insisto, los niños no tienen ninguna necesidad ni siquiera de estar en esos lugares, ya ni en la calle, o sea, en esos lugares en específico en donde quienes hemos de alguna forma estado cerca o simplemente escuchado, pues no están allí, como dices tú luego, la Madre Teresa de Calcuta, no está Buda, no, o sea, no hay personas que digamos puedan ser muy benéficas para la persona en sí, y estos escenarios que son tan cambiantes de forma repentina, al niño precisamente le van generando esa... sí sería incertidumbre, ¿no? De no saber cuándo el entorno va a cambiar o cuándo va a favorecer, porque es tan constante el cambio, y creo en parte, no sé si sea ese el punto, tan manipulado, ni siquiera por la razón de la persona, o sea, el adulto, sino por las emociones que dominan a la persona. Estoy de buenas y entonces estamos juntos, estoy de malas, además es una jeta y entonces pues vámonos todos a la chingada, y si no estás conmigo, entonces estás contra mí. Sí, sí. Y se suele manejar así muy sobre la cuestión de impulso, ¿no? La cuestión emocional que cega a la persona de un juicio razonable y por consiguiente de seguridad para los del entorno. Y obviamente quienes se ven más afectados porque no tienen una defensa o un cómo defenderse de esos entornos son los niños. Totalmente de acuerdo. Quedan en una indefensión que el día de mañana la manifiestan en sus relaciones de pareja, ¿eh? Ay, señores, que yo no entiendo por qué mi hija es tan dejada y no mete las manos. Pues, ¿qué no sospecha? No, es que su pinche padre, no, a ver, espéreme, o sea, eso fue un modelaje de indefensión. Claro. El niño no tiene la capacidad de defenderse. En una ocasión me decía yo a mi papá, me hace rato me está acordando mucho de él, de donde ande, yo sé que está en paz, y me decía él, le decía, es que tal persona está, en específico de Alondra, ¿no? De mi hija, le decía, es que mi hija está en medio, pues ya estaba pequeñita, Alondra era una niña todavía, y me dice, no, tu hija no está en medio, güey, tu hija está presa. Claro. Un niño no se queda en medio, un niño no tiene a dónde irse. Sí. Y desgraciadamente en los entornos disfuncionales, pues un niño no tiene a dónde irse. Tiene que convivir con la incertidumbre que le genera la neurosis y la enfermedad de quien lo está formando, o en la sanidad y en el amor de quien lo está formando. Por eso es tan importante. Hay quien dice que yo tengo mucho problema con las rutinas. A mí la rutina me mata. No, güey, a ti la rutina te forma. Claro. Creo que ha sido un concepto que se ha malbaratado y distorsionado de pensar que la rutina es algo negativo. Las personas que recibieron su aguinaldo este fin de año, incluido tú, no te hagas güey, si ni me hagas esa cara, ¿sí? ¿O no? Sí, si no, el sí, siguiente sí. año no te doy ni más. O sea, Sí. no, pues es resultado de un año de tu trabajo. Claro. O sea, no es un favor, de nadie. Es lo pactado y el resultado de un trabajo de un año. Claro. No fue de un día sí y un día no. Las personas que han trabajado en su salud o hasta en su formación física, pues es el resultado de la constancia, del trabajo, de hacer rutinas, que la etimología pues es la ruta. Claro. Es hacer rutas, y cuando tú tienes una ruta sabes a dónde vas a llegar. Hay certidumbre. O sea, tú sabes que si vas siguiendo los letreros que dice México-Querétaro, tú llegas a Querétaro, o sea, te da certidumbre. El problema es, no sé, yo creo que a mucha gente nos quitó mucha ansiedad del Maps, ¿no? Que es una maravilla, ¿no? Porque tú pones la ubicación y te marca una ruta. Eso es tener una rutina. Es tener un camino específico para llegar al destino que se ha pactado. Y hay personas que no tienen
ni siquiera a lo mejor en su historia los invitaban a hacer un plan de vida. Claro. Aquí en la clínica nosotros, parte del modelo de tratamiento, por eso es clínica, aunque les duela, aunque le saque ronchis a algún cabrón que no ha podido, lo único que se roba son ideas de quienes trabajamos, hay un plan de vida. Y el plan de vida, hay uno para los muchachos y uno para las familias. ¿Cuál es la idea? Y los dos, ahora sí que parte del banderazo de reintegración del usuario a la familia y a la sociedad, es que en una terapia, que ya le vamos a quitar el nombre de confrontación porque suena como a pelea, sino en una terapia de dinámica de límites, de fronteras, le podemos llamar ya así, dinámica de fronteras, lo que hace es que uno va a poner su proyecto en la mesa y la familia va a poner su proyecto en la mesa, y donde no empate, ahí se va a negociar. Claro. Eso es una sesión familiar. Hay personas que en su vida han hecho un plan de vida. A los 40, 50 años nunca han hecho un plan de vida. Y el problema es que cuando no tienes, decía mi padre precisamente, decía, el que no tiene casa donde le agarra la noche ya llegó, ¿no? Si yo no sé a dónde voy, pues entonces ya llegué. Claro. No tengo un destino específico. Las rutinas dan certidumbre. Claro. Pero está mal baratado el concepto. Creo que ese es un punto de vista. La confusión cuando se empezó a tergiversar es en la cuestión de la rutina como concepto que ya bien mencionabas. Hablas de rutas, hablas de un destino, hablas de un punto específico hacia dónde se dirige la persona, y la monotonía. Es diferente. Creo que la monotonía es el acto repetitivo, pero sin sentido, sin propósito, sin finalidad. Sin motivación. Exactamente. Y la rutina, y yo les pongo aquí, por ejemplo, el ejemplo del ejercicio. Si yo hago ejercicio sin una intención ya sea de incrementar masa muscular, bajar peso, talla, etcétera, etcétera, no importa el ejercicio que haga, puede inclusive que llegue a quemar el músculo, atrofiar mi sistema, etcétera. Velo cómo quedó. Sin embargo, si esa rutina va cambiando en ejercicios porque hay un punto específico a donde se quiere llegar, ya ni siquiera se vuelve pesado, me atrevo a decir, en el sentido de, va a haber momentos o llegar momentos en los que la rutina en sí también puede ser cansada en algún momento. Sin embargo, el saber que hay un punto específico hacia donde se dirige lo vuelve tolerable, lo vuelve manejable. Y decía, por ejemplo, Frank en una entrevista que tiene, le preguntaban a él, Víctor Frank, le preguntaban a él que, según él, ¿qué era la desesperanza? Y él decía, desesperanza es el sufrimiento sin propósito. Y lo parafraseaba también Nietzsche en una de sus frases, el que tiene un por qué vivir puede tolerar casi cualquier cómo. Cuando yo tengo un objetivo específico, las condiciones las tomo como parte del proceso y no como obstáculos que me impiden llegar a él como tal. Y en la dinámica, por ejemplo, cuando al niño se le forman rutinas, se le enseña precisamente el camino que hay entre él, y el objetivo, con la intención precisamente de también aprender a frustrarse, que de alguna manera puede llegar a comprender que todos los obstáculos que se presentan en su andar forman parte del proceso en sí. Una de las características, por ejemplo, ahorita hablando en el contexto de adicciones, y por adicciones no me refiero únicamente a la cuestión de alcohol, drogas, sino también a las adicciones de proceso, como lo puede ser la codependencia, como lo puede ser la dependencia emocional hacia una persona, como lo puede ser, entre otras. Aquí la cuestión es, uno de los factores en común es la tolerancia o baja tolerancia a la frustración, que como pueden saber o como saben, la baja tolerancia a la frustración básicamente es la que le invita, por decirlo así, a la persona a querer forzar las rutas para llegar allí, obviamente saboteando su proceso y por ende complicando el hecho de que pueda llegar realmente al objetivo. Una de las intenciones de generar rutinas, como lo mencionaba Roberto hace un momento, es que el niño tenga certidumbre en ese sentido. Por entornos a seguridad no se refiere nada más al que haya un techo, al que no esté expuesto a riesgos, por ejemplo la estufa, objetos punzocortantes, etcétera, sino también a través de la seguridad emocional que le pueden brindar los padres a los hijos, sino también a través de la seguridad que le pueden proveer a través de la comunicación asertiva que tienen. En el sentido, por ejemplo, de la seguridad, no se referiría únicamente a la cuestión de la asertividad, no se referiría nada más en cuestión de
lo pongo en un ejemplo, a ver si con esto soy un poco más claro. Hay entornos en donde los hijos, antes de siquiera entrar en contacto con la madre o con el padre, quien sea, ven primero cómo va llegando. Si la madre trae, por ejemplo, un semblante alegre, por decirlo de alguna manera, o jovial, entonces dan por hecho que viene con esa jovialidad, que viene con gusto, y la convivencia va a ser así. Si la madre llega con ese ceño fruncido o disgustada y demás, los niños tienen por certeza que la madre pues, va a echar madrazos. Aquí la cuestión es, hay padres, podemos padres, me incluyo, que tenemos una cara antes de entrar a la casa y una cara después de entrar a la casa. ¿Cómo lo ejemplifico esto? Para cuando el padre, en mi caso, por ejemplo, me encuentro muy tranquilo, entro con gusto, pero al entrar a la casa me transformo y entonces empiezo a aventar frases hirientes o lastimosas a las personas que están allí. Si esa es una rutina constante en cuestión de mis estados de ánimo son muy fluctuantes, los que viven conmigo, los que conviven conmigo, obviamente no saben qué esperar. Esa es precisamente la incertidumbre a la que se trata de referir en cuestión de lo más sublime, por decirlo de alguna forma. Las partes obvias, como bien mencionaba, la cuestión es, pues están en aspectos fisiológicos o físicos, me corrijo, en cuestiones físicos. La otra parte sería la cuestión emocional, que si yo no tengo certeza de cuándo mi madre me va a dar un regaño, cuándo mi padre me va a dar un regaño, pues entonces vivo con la incertidumbre, valga la expresión o valga la redundancia, de no saber qué esperar. ¿Qué genera la incertidumbre en una persona? Altos niveles de ansiedad, altos niveles de estrés, que si bien el estrés no es del todo negativo, no es inherentemente negativo, en una constante o en una intensidad alta, a la persona le puede llegar a generar inclusive problemas en cuestión sistema nervioso, en cuestión salud emocional, en cuestión salud inclusive física, me atrevería a decir. Aquí la cuestión es, aquí muchas veces en la clínica, cuando se trabaja con las familias, no me dejarás mentir, algunas de las familias están conectadas, la intención no es que aprendan a trabajar con sus pacientes o con sus familiares usuarios, sino que aprendan a trabajar consigo mismos para quitarle al otro de alguna manera, y quizá expresada de una forma muy burda, quitarle al otro del pretexto de que el problema soy yo. Traducción sería, el paciente, por ejemplo, dice que yo no lo comprendo, que yo no lo entiendo, que yo no sé escuchar, etcétera, etcétera. Si yo me meto en mi proceso, si yo me meto en aspectos míos, en donde yo trabaje conmigo para trabajar mi historia, mis impulsos, cuestiones personales, vaya, yo dejo de ser un botón para que el otro reaccione. Si yo dejo de ser un botón para que el otro reaccione, relativamente la dinámica empieza a manejar, a avanzar, perdón. Y digo relativamente porque, por supuesto, esto es un trabajo multifactorial. Está tanto el aspecto familiar, está el aspecto paciente y está el aspecto institución, brindando las herramientas precisamente para evitar ese tipo de roces o de discusiones. No significa que porque la familia esté bien o el paciente esté bien, todo va a girar o trabajar de manera ordenada. Es decir, yo he escuchado algunas familias que no dudo que haya buena intención cuando le dicen al paciente, si tú estás bien, todo va a estar bien. Sin embargo, y ahorita que lo mencionaba Roberto al inicio con respecto a los entornos de certidumbre, si yo estoy bien, yo puedo relativamente aún así garantizar que mi entorno o lo que gira en mi entorno va a caminar. Sin embargo, la familia es un factor aparte, por decirlo de alguna manera, y una forma de evidenciarlo podría ser el que el paciente ya no está en casa y el paciente es, según, y digo según, en la mayoría de los casos, el generador de todos los conflictos en casa. Pero una vez que el paciente no está, pasa algo que no es tan curioso. Las problemáticas en la familia siguen, persisten las dinámicas de discusión, de falta o crisis económica o de cualquier otra índole. Eso que deja ver, por lo menos a grandes rasgos, que el paciente no era el único generador de los conflictos. Por eso se les hace la invitación a las familias a que cada quien se haga responsable, ojo, salir de la culpa e ir más hacia la responsabilidad y que cada quien se encargue de lo suyo. Es relativamente sencillo decir es que el problema es el otro porque él no hace su parte, el problema es el otro porque no escucha,
y la verdad es que suele ser un trabajo en conjunto y en muchos sentidos, mientras cada quien haga lo que le corresponde, la dinámica va a evolucionar y avanzar de forma más adecuada, precisamente para que se propicie el entorno favorable. Con respecto a esta parte que se comentaba de las rutinas y esta diferencia entre la monotonía y la rutina, se trata de generar un entorno, más bien una dinámica que, como bien decía, le da certidumbre al infante, que le permita saber qué esperar y que no sea la locura de mamá hoy llegó contenta pero de repente me soltó un madrazo, empezó a gritar. Esa locura que a veces se da en algunos entornos, no sé si le suena, que de repente es muy como, yo pensé que todo estaba bien, ¿no? Pero de repente empieza a gritar y ya no sé qué pasó. Y lo peor es que le pregunto, ¿y qué pasó? Y dice, pues nada más porque yo lo digo, porque soy tu madre y porque vivas en mi casa, y así se maneja aquí. Sí, es importantísimo. Perdón, me tuve que levantar, me está levantando ahorita, porque seguimos trabajando tras bambalinas. Ahorita la estructura está trabajando y bueno, voy a estar aquí en la clínica. Hemos trabajado mucho para tener algunos medios para poder trabajar y la tecnología es uno de ellos, ¿no? Uh-huh. El Zoom nos da certidumbre, sabemos que ahí estamos, sí, es importantísimo. De aquí surge la disciplina, Charly. Le damos la bienvenida a nuestro amigo, se llama Torcuato, pero le pusieron Thor y de ahí se desprendió Odín, ¿no? Nuestro compañero Odín, amigo del Samadhi, compañero de grupo, de proceso y amigo en lo personal. Y también le comentaba yo a él lo importante que es observar que algunos estamos peleados de manera directa con la disciplina, ¿no? Uh-huh. Porque algunos somos adictos al caos. Muchas de las adicciones que el día de hoy padecemos, yo creo que no sé, punto de vista personal, me gustaría escuchar o leer también sus mensajes, su punto de vista, como que se ha satanizado mucho al alcoholismo, a la drogadicción, que no tienen muchas cosas positivas, esa es la verdad, pero que, como lo decía acertadamente Bill Wilson, en su obra magistral de los 12 pasos y del libro azul de Alcohólicos Anónimos, él decía que el alcoholismo es síntoma de problemas más profundos. Totalmente de acuerdo. Y de alguna manera, el síntoma es el alcoholismo, la drogadicción, pero los enfermos emocionales somos muy indisciplinados. Podemos ser perfeccionistas neuróticos, pero somos indisciplinados en nuestra vida. Yo en uno de los temas que doy, que he estado dando aquí en la clínica constantemente y que trabajo a veces con las familias, o trabajo dando el tema del el curso de los lunes y de los jueves en el Samadhi, yo les digo que mucho del dolor psicológico de los enfermos emocionales es el desorden. Somos personas desordenadas, donde no estoy generalizando, estoy refiriendo a los que estamos aquí. De alguna manera, en el desorden hay mucho dolor, hay mucho caos. El caos es doloroso. Donde hay amor hay certidumbre. El orden da amor. Claro. Algunos somos indisciplinados porque no se nos enseñaron rutinas. A mí me decían, papá, nuestro amigo Dina acá hace también mucho ejercicio, se le nota que hace ejercicio cuando no anda de pelo. Sí, pero de alguna manera, qué importantísimo, por ejemplo, es dejar una cultura del deporte, claro, una cultura de lectura, una cultura de disciplina en cuestión de si tomaste las tijeras, pues regrésalas a su lugar. Si utilizaste utensilios de la cocina, pues lávalos de una vez. Es eso que podría parecer simplón, uh-huh, a mucha gente le ha generado mucho dolor en su vida, porque se empieza a volver una bola de nieve. Y cuando le quieren poner disciplina a alguien y hay alguna herida de injusticia, o sea, hay gente que le ha costado buenos trabajos, que le ha costado oportunidades fuertes para el desarrollo en su vida y que desgraciadamente por no haber tenido rutinas que brinden certidumbre dentro de su infancia, la disciplina quedó anulada. Y sin disciplina un infante es como, no sé si se acuerdan de ustedes que esas madres nunca sirvieron. Vendían unas bolsas cuando yo era niño, donde según vendían unos dinosaurios que si los echabas en agua, crecían, iban a crecer. Y nunca crecieron los pinches dinosaurios. Yo me acuerdo que una vez los dejé en una tina y pues crecieron como 1 centímetro, ¿no? Yo pensé que al otro día iba pues como niño en un dinosaurio del tamaño de mi papá. Pues no, nunca funcionaron los pinches dinosaurios. Pero algunos como alcohólicos chiquitos, no quiero ser ofensivo, pero no han conocido niños que este güey parece borrachito. O sea, nada más falta que le pongan alcohol
Y este cabrón se va a hacer como los dinosaurios, le echa tantito alcohol y sale el pinche borracho así, o el drogadicto. Y es precisamente porque ya empieza a tener toda la personalidad de la ingobernabilidad. No por cualquier cosa. Y es una de las maravillas de cuarto y quinto paso, que muchos cabrones no se han querido adaptar a ello. Que ya alcohólicos y drogadictos llegan muchos, pero ya no es lo único que llega. Claro. Llegan muchas personas con problemas de codependencia, con problemas de adicciones de proceso, no tanto de ingesta, y que se requiere precisamente desarrollar modelos que sean adaptativos. Pero cuarto y quinto paso es una maravilla en ese sentido, porque junta alcohólicos, drogadictos, codependientes, adictos al caos, adictos a las relaciones destructivas. Bueno, tiene una variedad, pero chula, o sea, es la crema innata del entorno de enfermedades emocionales, y precisamente este factor es el que nos permite trabajar a todos en sana convivencia, entre comillas, porque a lo mejor no nos une la adicción como tal, pero lo que nos hace encontrar un puente de comprensión es la ingobernabilidad. Todos los enfermos emocionales nos podemos, piden por norma, no por norma de salud, sino por norma de seguridad, en todas las instituciones serias, que haya un punto que se dice punto de reunión. Ahí es donde convergemos ese es el punto de reunión de todos los enfermos emocionales, la ingobernabilidad. Y esto surge de rutinas que brindan incertidumbre. El que tú le enseñes a un niño a tener rutinas, el día de mañana le va a dar disciplina. Y algunos, si volteamos a ver nuestra historia, pues te dormías dependiendo del humor, el horario era del humor de los padres. Sí. Era dependiendo si había habido un pleito o no. Los premios, ¿no? Era Las recompensas. No, era dependiendo del estado de ánimo del otro. O sea, si el otro andaba contento, quédate a ver una película. Sí. Oye, pero mañana el niño se tiene que levantar a las 6 de la mañana. Se quede. Quede, güey. No seas neurótico. Déjalo. ¿Sí? Es que este cabrón necesita dormir. Sí. Por lo menos 11 horas, 10 horas está en formación, o sea, está en desarrollo. A lo mejor tú, porque eres bien pinche indisciplinado y no puedes apagar el botón, hay quien no se duerme. Hay quien se desmaya con la televisión. Sí. O sea, no puede apagar la televisión y decir me voy a dormir. Y pues tiene hasta sus alcahuetes tecnológicos que se llama el sleep, ¿no? Nada más le pones el temporizador para que te desmayes. Sí, de verdad. Sí. Tú lo vives actualmente también, Odín. De verdad que enero y febrero en los gimnasios es una tortura. Ya te pusieron memes ahí de si los que vamos al gimnasio no nos vamos a meter a los bares en diciembre, respeten los gimnasios en enero, ¿no? O sea, para que no haya Y cuando estaba el modelo de la pandemia, que eran números contados, esos memes eran más comunes, porque todos se quieren poner mamados en enero. Y todas las señoras quieren estar en forma en enero. Y en febrero ya baja. Sí. Y en marzo, ya. Todavía por ahí de verano, como que algunos se van a ir a la playa y le quieren pegar, sube un poquito. Pero noviembre y diciembre es una chulada. Parece que rentaste los gimnasios para ti. Esos que pagaron la anualidad dicen, pues me vale, la pagué yo. Y en enero otra vez, síntoma de qué, de que no hay rutina, no hay una disciplina, que la rutina lo que da es disciplina y eso se va a manifestar en constancia. Hay quien dice, yo no soy constante porque eres indisciplinado. Lo vas a necesitar para los logros académicos, laborales, lo vas a necesitar para terminar una carrera, ¿sí? Por eso hay quien nada más anda peleando con todo el mundo. Qué paradójico, ¿no? Dices que todo lo sabes y no puedes terminar la escuela, cabrón. Síntoma de que eres un indisciplinado. Terminar una carrera que tú ya te pagas como adulto requiere disciplina porque nadie te obliga. Acá, ¿cuánto tiene que entraste a la universidad, Thor? Como 3 semanas. Como 3 semanas, un mes. Ahí es donde empieza. Al principio cuando te reciben en la escuela y todos son besos, abrazos y demás, pero ya cuando empiezan los proyectos, las tareas, cuando ya no hay quien te aplauda, en los grupos algunos ahí patinamos por no tener rutinas que generan certidumbre. ¿Cuál es el año más difícil dentro de los años que vas acumulando, no el año en el calendario, para que es más difícil dejar de beber? Cuando eres autosuficiente, cuando hay la parte económica. Es el segundo año. En el segundo año es donde hay más reincidencias. ¿Por qué?
Ya ven cómo soy de preguntón. Ya no hay el reconocimiento. Ya no te están aplaudiendo. En el primer año todos... Me encuentro a Odín después de 6 meses de no verlo. ¿no? Ya no estoy tomando. Qué bueno, cabrón. Aunque yo sea más pedote que él. Qué bueno, porque te ponías bien loco, güey. Ya de repente ya eras mala copa, Odín, la neta. Y todo el mundo y todo. No, si estoy en un grupo, no te despegues. Bueno, quien te quiere bien. Claro. No hay quien te dice, no, güey, vamos a echarnos una chela así, ni vas a durar. Pero quien te quiere bien te dice, no te preocupes. Échale, qué bueno, te felicito. El padrino, qué bueno que viniste. En experiencia me da gusto verte aquí. Al segundo año ya eres tropa. Sí, ya nadie te pela. Es más, te la hacen de jamón cuando no vas. Ya no está el aplauso. Uno de los componentes más poderosos de la inteligencia emocional, que es el tema que estamos viendo en el Samadhi, que es la inteligencia emocional enfocada a los 12 pasos, uno de los componentes poderosísimos es la automotivación. Porque te va a ir generando rutinas que te van a dar certidumbre. Y que eso te va a dar una fortaleza psicológica. Hoy está haciendo un chingo de frío, aquí en Izcali, no sé en otros lados cómo esté. De verdad, cuando salí dije, solamente tú te metes en estas pinches broncas, güey. O sea, y cuando venía para acá ya venía yo contento y dije, es que la disciplina no tiene que ver con que tengas ganas. Claro. Ya llegando aquí y saludando, y me tomé mi café y me empiezo a ver a mis amigos conectados en la red y me da mucho gusto ver que aquí están y saludarlos con todo el gusto del mundo. Ya no hay bronca. Pero no sé ustedes, a mí salir, o sea, a mí agarrar mi maleta, ¿sí me explico? Y subirme a la camioneta y darle para el club, o sea, son 2 minutos definitivos donde o me saboteo y digo, voy mañana. Sí, procrastino. Sí, esas pequeñas decisiones, esos pequeños permisos son los que el día de mañana se van a ver reflejados por la constancia. Y esa es la característica de las personas que van al destino, que están argumentando. A mí en una ocasión me decía una persona, tú lo recordarás porque entramos a tu oficina, me decía, ¿por qué no me das algunas cosas que le has dado a Charlie, no? Y luego, porque llegué desde las 10 de la mañana, güey. Luego vamos a ver qué está haciendo. No le decimos Charlie, pero no les voy a decir cómo le decimos. Luego vamos a ver qué está haciendo este güey. Y nos metimos, y recuerdo muy bien porque estaba viendo una entrevista que le hicieron a Fritz Perls, que cariñosamente le decían el carnicero. Imagínense cómo era a nivel terapéutico. Y le digo, este cabrón está invirtiendo a tomar elementos terapéuticos. Luego tú me llamaste como 6 veces para que viera unas chavas en Facebook e Instagram. ¿Cómo ves? ¿Le doy like o no? O sea, las horas que algunas personas invierten en prepararse, otras las invierten en publicar, otras las invierten en el desmadre. Todos tenemos 24 horas al día. ¿Cómo las inviertas? Pues eso ya es decisión tuya y tiene que ver con tu disciplina. No digo que yo no conozco, ni siquiera lo argumento por mí, que seamos los mejores administradores de nuestro tiempo, que hay un tema que dieron ustedes que se llama administración del tiempo, están de acuerdo. Pero yo creo que sí, muchos de los resultados se ven en dónde invertiste tu tiempo. Y eso viene desde la infancia, cuando te enseñan rutinas que te van dando certidumbre y que el día de mañana te generan un entorno que lo puedes ver, o sea, es predecible. Claro. Cuando tú creo que uno de los momentos más chingones es cuando empiezas a ver resultados en el proceso, cuando empiezas a ver resultados en el gimnasio, cuando empiezas a ver resultados con tu pareja, cuando empiezas a ver resultados con tus hijos, dices, ¿ha valido la pena? Manejar un compromiso, no un interés. Aquí es donde se gesta, y voy a ir a darles paso a los de la mesa, ahorita regreso en 2 minutos, Charlie. Ahí es donde se gesta la diferencia entre lo que es el interés y el compromiso. Yo tengo un compromiso con Radio Humanismo, tengo un compromiso con mis amigos que se conectan. Si yo tuviera puro interés, hoy no me interesaba salir al frío, se los digo así como Claro. El compromiso no conoce de frío, no conoce de hambre, no conoce de sueño, no conoce de enojo, no conoce que hoy ando tristecito, que ando medio deprimido. El compromiso no admite disculpas. En cuanto se acabe el interés, la relación se acabó. Cuando hay compromiso, ¿saliste a trabajar hoy, Thor? Sí. ¿Tú trabajaste hoy? Yo trabajé hoy. Mis hijos comen diario. Y yo tengo un compromiso con ellos. Ese es el compromiso. El interés es ya no me gustó, ya no es tan emocionante,
me hago a un lado. Eso se gesta en los primeros años de la vida y se gesta a través del modelaje de las rutinas. A veces para que tu hijo aprenda, deje los videojuegos y se ponga mejor a patear un balón, te tienes que salir con él, te tienes que salir a jugar con él, y para que tus hijos se enfoquen al deporte, pues te tienen que ver haciendo ejercicio, y para que tus hijos sean unas personas respetuosas, en vez de decirle di buenos días, pues aprende tú a donde llegues, di buenos días, buenas tardes, saluda. Es más, empiecen a practicar aquí en Radio Humanismo, pónganos buenas noches. Y sí, de verdad, o sea, los que vienen detrás de ti te están observando. Hay muchas publicaciones en Facebook donde está el Rey León, ¿no? El papá, y le dice, hijo, cuida tus pasos, ¿no? Y le dice, no, papá, cuida los tuyos porque yo vengo detrás de ellos. Y la verdad es que sí es cierto, ¿eh? Dicen que por sus frutos los conoceréis. Decía mi amado Macu, mi papá, decía, el fruto no cae muy lejos del árbol, ¿eh? Nos parecemos mucho a quien nos gestó. Claro. Buen comienzo, ¿no? Vamos a seguir en aspectos de la comunicación, de la asertividad. Claro, que en cuestión de, digo, añadiendo un poco a lo que comentabas, en cuestión de disciplina también tiene que ver cómo se fomenta, ¿no? Cómo se forma a la persona, de las figuras de autoridad y la autoritaria, por ejemplo. La figura de autoridad enseña, forma, por supuesto en gran medida con el ejemplo. Hace no mucho un paciente aquí, un alumno de los de la clínica, me preguntaba, y lo noté en modo serio, por supuesto. Él decía, ¿cómo puedo hacer que mi hijo haga ejercicio? Y muy de la mano de lo que decía Roberto ahorita, pues hace ejercicio con él, güey. O sea, porque es muy sencillo desde mi sillón viendo la televisión, deberías hacer ejercicio, estás bien gordo, ¿no? Sí, papá, pero pues no chingues, me parezco tanto a ti que sería raro que no tuviera los mismos hábitos, ¿no? En cuestión de la figura de autoridad, incentiva, inclusive me atrevería a decir en algunos sentidos, no premia como tal las buenas obras, las reconoce, que creo que es un tanto distinto. Algunos nos formaron, no sé si te suena, Odín, con frases como estudiar es lo único que haces o estudiar es tu obligación. ¿Y por qué debería de premiarte si eso es lo único que haces? Sí, esa es tu obligación. Aquí la cuestión es, no necesariamente pido que me premies, pero no me minimices tampoco mis logros. Estudiar, digo, sí es mi única obligación como infante, por supuesto. Obviamente las responsabilidades van cambiando conforme la edad va avanzando, pero aquí el punto es, aunque sea mi obligación, un reconocimiento de lo hiciste bien no te quita nada. En una ocasión, por ejemplo, mi hija se acercaba conmigo de las ocasiones en las que nos sentamos, ¿no? A ver su cuaderno, que siendo honesto, la verdad, a veces he sido un padre, ¿cómo decirlo? Bastante, ¿cómo decir? ¿Cuál es la palabra? Como flojo en cierto sentido en esa cuestión de la escuela. Damos un repaso rápido, veo que tenga lo que me dice que es, confío en lo que me dice, y pasamos a lo siguiente. Pero en esa ocasión estaba en esa etapa donde les dejan los ejercicios de las bolitas, los palitos y demás, y en esa ocasión me preguntaba qué opinaba respecto a sus ejercicios. Y estuve a punto de sacar una parte vieja y conocida mía, en la que le decía, pues esa bolita está chueca, ese palito está mal, casi era arrancarle la hoja y decirle empieza otra vez. Pero dije, relájate, luego les digo cómo me mencioné. Le dije, ¿y tú qué opinas de ello? Ya ella me dio su punto de vista al respecto y le decía, ok, a mí también me parece que están bonitos, yo creo que lo puedes hacer mejor. ¿Qué quiero decir con esto? No le iba a decir lo que algunos caen en cuestión de polaridad cuando dicen son los palitos más bonitos que he visto en toda mi vida o son las bolitas más hermosas que he visto. Tampoco le mientas, o sea, aunque fuesen las más bonitas, el punto del reconocimiento no está en ensalzarlo, está en meramente la identificación, o valga la expresión o la redundancia, en el yo veo esto de lo que tú estás haciendo. Mi punto en esa ocasión le decía, yo creo que los puedes hacer mejor. Me gusta cómo están, ¿tú qué piensas? Y entonces a ella también le doy pauta para que empiece a generar lo que se le conoce como autocrítica, que no dependa del todo de la opinión o crítica de las demás personas. Yo porque soy su padre y la amo, le comento esta parte, pero va a haber quien le diga cosas totalmente opuestas o cosas totalmente violentas hacia su persona sin medir nada en ese sentido. Creo que uno de los factores en los que se puede precisamente formar esta certidumbre
es en el aprender a blindarlos o que se enseñen a blindarse los hijos. Aquí Roberto, por ejemplo, ha mencionado en algunas ocasiones en las sesiones del Samadhi, es más fácil darte una sandalia a que te alfombren el mundo. Esas habilidades que al ser humano le permiten blindarse es aprender a desconfiar, pero no de todos. Aprender a ser honesto en los entornos, en los espacios y con las personas realmente que, puedo decirlo de esta forma y no pretendo ser ni ofensivo ni mucho menos, pero que realmente lo valgan. Ser un libro abierto con todos puede ser exponerse demasiado, y ser totalmente hermético puede impedir que quienes me aman, me amen en sí. Ahorita que estaba mencionando esta parte de lo de los pasos, que dice Simba, ¿no? Cuida tus pasos, no cuida los tuyos porque yo vengo detrás de ti. Es mucha de la referencia que algunos, yo lo he escuchado muy común en la clínica, no sé si de forma consciente o inconsciente, creo que es más inconsciente, algunos le siguen queriendo reclamar a sus padres porque se formaron con unas figuras autoritarias. Decía hace un momento que la figura de autoridad explica, expone, acompaña, es empática, es amable, es comprensiva. Por otra parte, la figura autoritarista suele ser represiva, suele ser, creo que una de las herramientas, se pudiera decir así, es el miedo. Sin embargo, hay un pequeño detalle que no es tan pequeño y por lo que en algunas ocasiones se genera más desorden del que hablaba, por ejemplo, ahorita Roberto, y es que cuando el miedo deja de estar, ya no hay forma de controlar al otro. Y yo de niño, por ejemplo, me asustaba con los gritos de mi padre, con los golpes de mi madre, por ejemplo, o no sé, con la violencia que tenían entre ellos y demás. Pero ya de adulto, si mi padre, por ejemplo, me dijera, no sé, si no comes bien te voy a dar una chinga, pues si yo soy una figura, más bien si yo me siento intocable, por decirlo de alguna manera, pues a ver, inténtalo, ¿no? Y tantos casos que se dan, y no exagero al enfatizar en tantos casos que se dan de violencia de los hijos para con los padres, porque el miedo se acabó, porque la forma en la que se le pretendía enseñar de disciplina, de orden al infante, era a través de: si no te comes la sopa te voy a dar una chinga, si no te pones a leer, o si no entregas la tarea, o si no haces esto o aquello, te voy a chingar. ¿Y qué pasa cuando ya no pueden chingar? Digo, chingar es una expresión, por supuesto. ¿Qué pasa cuando ya no le pueden hacer daño, ya sea física o emocionalmente, a la persona? Pues ya no hay límite que lo pare, o por lo menos eso se cree. ¿Qué quiero decir con esto? Hace un momento se mencionaba que las figuras más representativas y primeras figuras de autoridad en la vida de una persona son los padres. Si esa figura de autoridad ya no me puede detener, entre comillas, la persona, en este caso me pongo como referencia, yo como persona creo, o por lo menos eso asumo, que las personas, a las otras autoridades, entiéndase maestros, jefes, policías, etcétera, ¿qué me van a poder hacer? Esto sí ya tiene un rato, era como una discusión que tenía uno de los encargados que estuvo aquí con nosotros, ya dejó de acompañarnos en este plano físico, pero bueno, donde quiera que esté, que Dios le bendiga. La cuestión es, esta persona estaba discutiendo con uno de los pacientes. Digo discutiendo porque la postura del paciente estaba siendo bastante pesada, y digo, no es secreto para algunos, ¿no? Hay quien sí dice: no, mi hijo no es incapaz de hacer eso, ¿no? Será drogadicto, será ladrón, pero no es violento, ¿no? No es mentiroso. Y dices, bueno, la cuestión es, se le estaba poniendo al tú por tú a esta persona, y yo escuché, yo iba llegando del Samadhi y todavía se sonaba allí en el otro local. La cuestión es, yo escuché lo que le dijo el paciente, le dijo: ni mi papá me habla así, ni mi papá me ha hablado así, algo así le comentó. Ya acabó su discusión, no sé qué más dijeron, pero yo sí me quedé pensando, no lo dije, personalmente me lo quedé guardado para mí, pero sí me quedé pensando en, a lo mejor era lo que le hacía falta, y ahí es donde en parte se cimentó esta idea o esta creencia de que la persona, al no tener una figura de autoridad primera, piensa que todos los demás van a operar así. Y si no me creen, por ejemplo, observen qué tanto conflicto llegan a tener con la autoridad. El otro o la otra parte, lo que te dice no está mal, no está fuera de lugar y no está fuera de error, pero como me recuerda o me remonta a una parte de mi historia en donde yo sentí que, ya sea que haya sido injusticiado, por decirlo de alguna manera, o que se sobrepasaron, por decirlo de otra, me voy a querer cobrar venganza con quienes no tienen nada que ver.
Y algunos, el caso de esta persona, por ejemplo, es ni mi papá me ha hablado así. Lo que no le dijo el encargado que estaba en ese tiempo fue, hay un pequeño detalle y es que yo no soy tu papá. O sea, yo no tendría por qué estarte gritando, ni pegando, ni mucho menos. Obviamente tampoco mi labor es corregirte en el sentido de educarte. Si esa educación no la tuviste en casa, y perdón, no pretendo ser ofensivo, pues ahí es donde me toca o me corresponde a mí de forma responsable observar las ideas, creencias o paradigmas que tengo que no me funcionan, implementar un cambio para corregir mis consecuencias. Porque si yo sigo pensando que no hay una figura de autoridad que me detenga, tarde o temprano me voy a topar con la pared llamada realidad, que me va a decir, yo sí te puedo detener. Y no está muy lejos. Yo como exadicto en ese caso lo he comentado también, yo pensaba muy ingenuamente, pues que si mi papá no podía conmigo, por decirlo de alguna manera, ¿qué me podían hacer los maestros? Me querían formar, me querían decir, las cosas se hacen así, y me sonaba tanto o tan conocido, que decía, estos están locos, a mí no me van a venir a corregir. La cuestión es que conforme a mis acciones indisciplinadas, como decía Roberto, fuera de orden, pues fui teniendo consecuencias cada vez más agresivas, más violentas, y ya no eran mis padres, ya no eran mis maestros, ya no eran mis jefes en los empleos los que me decían no, eran mis propios resultados los que me decían, tú le sigues por aquí, y perdón por la expresión, pero te vas a partir tu madre. Y ahí entonces fue cuando llegó la cuestión de poner sobre la balanza, pues tú decides, ¿quieres seguir con la misma dinámica de desorden, de ingobernabilidad, de descontrol? Este puede ser el resultado. No es tanto aspirar a la cuestión, a la polaridad de sumo orden o de impecabilidad, sino más bien a la regulación. Si tener una conducta, un comportamiento violento no me dio los resultados que esperaba o no me llevó a donde yo decía que quería ir, puedo plantearme o replantearme más bien qué es lo que necesitaría modificar a modo de poder obtener una conciencia, asumir la responsabilidad de lo que yo estoy haciendo y por ende cambiar en cuestión de resultados y acercarme cada vez más a mi objetivo. Hace rato, bueno, no más bien hace rato, Roberto, yo le he escuchado en algunas ocasiones hacer una pregunta que personalmente creo que me ha ayudado bastante. Él decía en una ocasión, ¿esto que estás a punto de hacer te acerca o te aleja de tu objetivo? Yo creo que una persona que tiene baja motivación o que su motivación no le alcanza para concretar un objetivo, y reiterando el punto, es porque vive indisciplinada. Traducción, yo lo he mencionado de esta forma. ¿Qué queda una vez que la motivación se acaba? No sé si les pasa a quienes nos acompañan, Odín, que tienen un objetivo y tienen toda la energía y tratan y de verdad es genuina, o sea, sí hay un interés genuino en querer alcanzar ese objetivo, pero a los 2-3 pasos que se dan, se cansan, por decirlo de alguna manera, y desisten, lo dejan de lado, y eso se va haciendo una rutina, o sea, más bien se va haciendo una cuestión constante. ¿Qué es lo que queda cuando la motivación se acaba? La disciplina, queda el orden. Si yo tengo o me manejo sobre una línea de costumbre, de hábitos, de disciplina, por supuesto, aún no habiendo, decía hace rato Roberto, ¿no? Hacía un chingo de frío, sí, pero yo tenía una rutina ya de que todos los viernes se transmite a tal hora, salvo por las experiencias, ¿no? Cuando la rutina, el miércoles pasado, por ejemplo, no se pudo, ahí sí no fue posible, por una cuestión de la dinámica de la clínica, se tuvo que atender un ingreso y bueno, esa fue otra cuestión. Sin embargo, César estaba aquí presente esperando a que su servidor se desocupara, ¿no? Insisto, por X o Y razón ya no fue posible. Sin embargo, a lo que quiero llegar es, ya hay un compromiso, ya hay una rutina, ya hay una constancia. Ya ni siquiera es el interés único o no es únicamente el interés el que me hace llegar aquí a la clínica y dar el tema, por ejemplo. Yo lo he platicado con los pacientes aquí y no jactándome de nada en absoluto. Yo les digo, a veces tengo tanta hueva, pero sí en un nivel exagerado, que estoy en mi cama, me estoy así como que estirando y demás, y a veces estoy con mi pareja, ¿no? Y estoy cómodo, y en estos tiempos de frío estar empiernado, no sé si espero no estarle tocando ninguna herida a nadie, estar empiernado es de las mejores cosas, o de las más placenteras que por lo menos yo puedo decir, puedo experienciar. La cuestión es que estaba esta parte de la cama, calientito, cómodo, llegar a la clínica, al frío,
a solucionar conflictos, que es parte de la dinámica, y de repente como que empezó a pesar más el quedarme en la cama. Pero entonces fue preguntarme a mí, ¿te gusta estar en tu casa? Me digo, sí. ¿Qué necesitas para estar en tu casa? Pagarla. ¿Y qué necesitas para pagarla? Generar ingresos. Y entonces me fui preguntando, y mientras me iba preguntando, me iba preparando para bañar, me iba arreglando y lo demás. Y ya cuando llegué aquí a la clínica, llegué, diría Roberto, dulcemente razonable, dispuesto a hacer mi labor con la mejor disposición. Si yo fuese el Charlie, por decirlo de alguna manera, de hace 5 o 6 años aprox, probablemente hubiera dicho, pues que me corran. De mejores casas me han corrido, ¿no? Dirían algunos. Trabajos hay un buen. Sí, seguramente, pero si me digo a mí, si no me genero la disciplina, sea este u otro, voy a tener el mismo resultado. Esto con relación a lo que se fomenta en casa es importante, y lo decía hace rato, la tolerancia a la frustración es el saber esperar a que los resultados se propicien de forma en el tiempo adecuado. Si yo intento forzar, por ejemplo, puedo decir, si me corren me voy a robar, sí, güey, pero ¿cuáles van a ser tus resultados? Bueno, si me corren y pues me voy a otro trabajo, sí, pero si no llevas el antecedente de, por ejemplo, un trabajo estable, no sé si han escuchado de esos que van de trabajo en trabajo y que de repente le dicen, ¿y por qué saliste del otro? No, es que le caía mal a mi jefe. Y del otro, no, es que tenía problemas con mis compañeros. Y del otro, no, es que no me gustó. Entonces este no es candidato para que lo aceptemos en la empresa. Al primer berrinche que haga, no sé si les suena a algunos, pues este güey va a desistir. Y por consecuencia va a tener resultados, ya ni siquiera decir no favorables. Lo van vaya, no va a tener el resultado propicio. Y eso sí se puede obtener desde la infancia. Ya lo decía Roberto hace un momento, de entrada yo modelándolo, yo a mi hija, yo tengo una niña de 9 años, una princesa de 9 años, y que ella vea esa parte en mí, a ella le va a dar certidumbre. Por consiguiente, el yo formarle, o más bien yo enseñarle cómo manejarle en cuestiones acorde a su edad. En el tema de reglas y límites, por ejemplo, se habla de que no son las mismas reglas ni los mismos límites para un joven de 18 años que para un niño de 10. Son circunstancias diferentes y no es que sea uno más importante que el otro. Las necesidades son diferentes en sí. Algo que también se menciona es que para poner una regla o poner un límite, primero necesito tener bien clarificado qué es lo que se pretende conseguir con ese límite. Porque si yo pongo el límite o la regla a lo güey, por decirlo de alguna manera, obviamente o no la voy a aguantar y lo voy a terminar por romper, o no voy a saber cómo mantenerlo o cómo ponerlo. La cuestión es precisamente a través de las reglas y los límites, también los niños obtienen bastante certidumbre. Roberto ha dado el tema de los mitos sobre los límites precisamente, y uno de ellos, o algunas de las creencias que se tienen desde una cuestión, y sin querer ser ofensivo, ingenua o desde el desconocimiento, o sea, desde la inconsciencia, es el que si yo le pongo un límite al otro, lo estoy lastimando. No, de hecho no. Los límites se ponen desde el amor, se ponen desde la comprensión, se ponen desde la funcionalidad, me atrevería a decir. Yo discierno entre regla y límite. Para mí, o un punto de vista personal, los límites son personales, es decir, lo que yo no quiero permitirme a mí, y las reglas son comunales. Las reglas nos aplican a todos. Aquí como regla está, por ejemplo, no sé, un ejemplo, no se fuma, ¿vale? Y todos los que estemos ocupando este espacio, sin importar quién, aplica dentro de esa regla. Pero el límite va más a la cuestión personal. A mí no me gusta fumar, un ejemplo, pues yo soy fumador. A mí no me gusta fumar y no soporto a los fumadores, porque hay quien se va a ese extremo, ¿no? Pero yo no voy a quitarte a ti tu cigarro, ni le voy a quitar a Roberto su cajetilla. O sea, no me voy a poner en conflicto con los otros. Yo soy el que no está de acuerdo con eso. Y si los otros no están dispuestos a negociar, entonces el que se retira soy yo. Para las reglas, por ejemplo, los límites para con los hijos, a veces duele. No sé si te suena esta parte, a veces duele. A veces hay una diferencia entre dolor y sufrimiento. Que duela no significa que sea negativo necesariamente. Suele ser a veces común que si voy con mi hija, no sé, al cine, pues de repente como niña le dan los dulces, juguetes y demás, y pasa que en algunas ocasiones ya le compro algo, no sé, una paleta.
pero pues se parece a su padre, iba a decir otra vez, pues se parece a su padre, ¿no? Y entonces ya tiene una paleta y quiere otra paleta. Y es ahí donde un ejemplo, a lo mejor muy burdo o muy simple en ese sentido, es ya tienes una paleta. Mi hija, pues de repente, mi hija sabe cómo llegarme y pone la cara así como de ladito. Y ahora que vimos la película del gato con botas, no sé si ya la vieron, sale el gato y hace su carita así con sus ojotes y demás, ¿no? Entonces voltea un poco, inclina la cabeza, hace sus ojotes y me dice, papi, porfa. Digo, hija de tu madre, ¿no? O sea, lo pienso yo personalmente. Y podría ceder, podría darle la paleta, el juguete, lo que pide. Y gracias a Dios, habiendo los medios, no hay ningún problema. La cuestión es, ¿qué va a pasar después? No le estoy negando nada, ya tiene algo. Yo le decía a una familia en una ocasión, ¿por qué no atender más hacia las necesidades y no a los caprichos? Si la necesidad, por decirlo de alguna forma, era el juguete, o más bien el gusto, el deseo era un juguete, ya lo tienes. ¿Para qué más? Es que me pone una cara como, me recuerda, y ahí yo he escuchado a algunas personas que dicen, me recuerda a como cuando yo era pequeño y yo le pedí algo a mis papás y no me lo podían dar. Sí, pero estás hablando de ti, no de tu hijo, exactamente. Yo lo comentaba en una ocasión en la terapia familiar, que las creencias, o por lo menos dos creencias que veo bastante común en la formación de los hijos es, yo quiero que no pasen por lo que yo pasé, o quiero que tengan lo que yo no tuve. Y creo que ambas creencias es un querer satisfacer necesidades mías y no las que el niño realmente tiene. Si yo soy objetivo o logro ser objetivo conmigo, le voy a dar al niño, en este caso yo por ejemplo a mi hija, lo que ella me está pidiendo. Para llegar a esa parte, entonces yo me voy a encargar de... Sí, entonces yo me voy a encargar de cubrir... ok. Entonces yo me voy a encargar de atender a las mías. No tiene, bueno, ya tiene un rato, ya tiene 3 años más o menos. Me compré un Xbox. Ya con esto termino para pasar con los anuncios. Y me lo compré además de porque podía, gracias a Dios, porque me lo debía. Porque, y eso es una breve anécdota, ¿no? Yo me quedé con esa sensación de la añoranza de un juego que me prometieron para sacar buenas calificaciones y que no llegó. Y que el día de hoy ya no le reclamo a mi madre, por ejemplo, y decirle, es que fuiste muy injusta porque tú de chiquito me prometiste un Xbox y bla, 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 y nunca me lo diste. Ya como adulto responsable, puedo decir, teniendo los medios y cubriendo antes mis necesidades y las de las personas que me acompañan, en ese entonces, antes de eso me aseguré de que mi hija tuviera su ropa, de que tuviera lo necesario en cuestión de alimentación y demás. Y después dije, no que me sobrara, quiero aclarar, tampoco no me vaya yo a quemar, ¿no? La cuestión es, ya cubriendo mis necesidades, me quedé con esa sensación de que me debía algo. Y ya yo vengo trabajando desde ya hace un tiempo con mi terapeuta, que es Alejandro, ¿no? También su terapeuta. Y es algo de lo que de repente había votado, ¿no? Como, es que yo me quedé con esa sensación de que había algo pendiente. Y atendiendo esa parte, para ya no hacerlo más largo, me quedé con eso de, me debía un videojuego, a mí. Ya no me debía a mi madre, yo me debía a mí un videojuego. Porque esa parte de mí infantil o del infante que yace dentro de mí, seguía reclamándolo, pero ya no como un videojuego. No sé si apenas te metiste a la sesión de las heridas de la infancia aquí en la clínica y decíamos que como niños se ven medianamente tiernos, ¿no? Hay niños que sí son un dolorcito, pero se ven medianamente tiernos. Ya como adulto me veo patético, demandándole a los otros cosas que el día de hoy yo como adulto me podría bien dar. Yo escucho a algunos padres que dicen, yo quiero que mi hijo estudie, pero se aferran como la chingada y los hijos no quieren estudiar. Digo, hijos me refiero ya más mayores, sí, los de 15, 16, 14, 13 o 17 si acaso, esos me atrevo a decir no hay opción, es tu obligación, es parte de tu formación. Pero ya después de los 18 y demás, los quieren seguir a huevo metiendo a trabajar, metiendo a estudiar, porque querían en la familia un médico o un lo que sea. Y entonces a veces es creo que prudente preguntarle, ¿y quién quería ser médico? Y dicen, pues yo. ¿Y por qué no lo hizo? Porque no había dinero. ¿Y ahora qué hay? ¿Y ahora qué hay? ¿Por qué no te metes?
Y lo primero que dicen, ya estoy viejo, ya pasó el tiempo, ya para qué, ya mejor mis hijos. Ese es el problema, me atrevo a decir, que sigues, me digo a mí, siendo egoísta. No en el sentido saludable, el ego sano es algo, una figura que se maneja, sino sigue siendo, es que no quiero ser tan escatológico, sigue siendo ojete contigo, porque sigo siendo ojete conmigo, sigo esperando cubrir las necesidades de otros para que me deje de doler a mí cuando no opera así. Si el que tenía la necesidad, en este caso yo de un videojuego, por ejemplo, era yo, y no lo atiendo, voy a estarle reclamando a los otros las cosas que no valoran y que yo les doy. Sus tenis, la paleta, dices, es que te doy y nada cuidas. A mi hija le regalé una computadora que le duró, creo que, no lo que debería de durar. Y una parte de mí me decía, qué poca madre, no valora, no cuida. Y después dije, no, pues yo tengo la mía y yo la cuido, es esta precisamente. Y trato de cuidarla. Que obviamente está la vertiente, ¿no? Ya que cuesta, tiene un valor diferente, o más bien, ya le doy o respeto su valor. A que en ese entonces, cuando era nada más recibir, decía, si se rompe, ¿a poco no aguanta el agua? No aguanta el agua, es muy diferente. Espero haber sido claro con lo que acabo de comentar. De todas formas, la opción a los comentarios está ahí presente, y voy a dar paso a los saludos de antemano, saludándolos a todos, esperando que se encuentren con un excelente estado de salud. Dice Raimundo Cortés, buenas noches Charlie, Roberto, presente para el aprendizaje del día de hoy, gracias por compartir. Muchísimas gracias Raimundo, gracias a ti, y un saludo a ti y a toda tu familia, esperando que se encuentren con un excelente estado de salud. Edia HM, que es Aide, amiga y compañera también del grupo Samadhi, dice, un gusto estar presente en este tema, disfrutando de su compañía. Muchísimas gracias Aide, también a ti, gracias por la compañía, un saludo a la distancia. José Arturo Calderón Fernández dice, presente padrinazo, cordial saludo mi Charlie, un fuerte abrazo para toda la comunidad, mente alerta y receptiva. Muchísimas gracias padrino, gracias por el saludo. Ana Obando dice, hola, buenas noches Roberto, Alex, Charlie y todo el equipo en cabina. Saludos a todos y gracias por compartir su sabiduría, Dios les bendiga, ya lista para escuchar, a ver qué aprendo, buen regreso a sus casas. Muchísimas gracias Ana, y ahí manda un sticker, gracias también a ti, y todos aprendemos aquí. Adela Galloso dice, buenas y frías noches Lick y Charlie, gracias por compartir sus conocimientos, Dios los bendiga siempre, buen fin de semana, saludos. Muchísimas gracias Adela, gracias también, y a toda tu familia también saludos. Y sí, hace bastante frío, yo por eso, yo ahorita ya me voy ojalá ya me fuera a dormir, ¿no? Pero todavía no. Dice Gio Pérez, hola, buenas noches, hola Gio, muchísimas gracias por el saludo. Y César Cortés dice, hola, buenas noches, Charlie, Roberts y todos en cabina, saludos desde la hermana República Ciudad de México, y un abrazo, Peters. Un saludo a Papá Tocino, también amigo y compañero del Samadhi, y a toda la familia Tocino, que espero se encuentren muy bien. Dice Osvaldo Sandoval, muy buenas noches, Dios con ustedes, gracias por su conocimiento, un placer escucharlos. Muchísimas gracias Osvaldo, gracias por el comentario, también a ti, gracias por la compañía. Coco Aguerrín dice, buenas noches para todos, agradezco su compartimiento, Dios los bendiga. Muchísimas gracias Coco Aguerrín, gracias por la compañía también, es un gusto poder acompañarnos aquí. José M. Díaz dice, hola, buenas noches padrinazo, un gusto verlos y escucharlos, les mando un fuerte abrazo y saludos para todos. Muchísimas gracias también José M. Díaz, también compañero amigo del grupo Samadhi, se conecta por Zoom, algunos de los compañeros que he estado leyendo se conectan por Zoom, otros tantos vienen, y pues bueno, ahí la intención es que llegue a todos lados. Dice Raúl Basilio, buenas noches, gracias por compartir su conocimiento, Dios les bendice. Muchísimas gracias Raúl, gracias por el comentario. Barisni, es Judith, sí, es Judith. Dice, buenas noches Lick, Roberto y Lick Carlos, un gusto saludarles Judith. Gracias a ti también Judith, gracias por la compañía, también amiga y compañera del grupo Samadhi. Gracias, esperando se encuentren en excelente estado de salud. Dice Alejandro Cedeño Jiménez, Robert, Charlie, todos allá en cabina, les mando un fuerte abrazo desde
desde lleno de bendiciones y buenos deseos. Gracias por compartir su conocimiento en estos temas. Buen regreso a casa, buen descanso y excelente fin de semana. Muchísimas gracias también a ti, Alejandro Cedeño, también compañero y amigo del Grupo Samadhi. Gracias por la compañía. Monse Bulma Barrón dice: hola chicos, un gusto escucharlos. Muchísimas gracias también a ti, Monse. Gracias, espero que se encuentren bien. Vi hoy a uno de tus hijos, a este Alberto. Y un saludo también para el buen Christopher, que se encuentre en excelente estado de salud. Bendiciones para todos ustedes. Héctor Flores dice: hola, buenas noches Alex y Roberto, muy buen tema, gracias por compartir. Un abrazo desde Santa Ana, California, feliz fin de semana. Buenas noches Charlie, Roberto y a todos en cabina, un fuerte abrazo desde Santa Ana, California, feliz fin de semana. Gracias a ti también, Héctor, por el mensaje y el saludo. Alicia Espinosa dice: buenas noches Roberto y Charlie, gracias por este tema tan indispensable y preventivo para que un niño sea feliz. Bendiciones por ser agentes de cambio social. Muchísimas gracias también, gracias a ti y a toda tu familia. Gracias, esperando se encuentren bien. También compañeros, digo compañeros porque tanto el padrino Raúl como Raúl hijo, Iván, pues bueno, también están aquí en el grupo Samadhi. Lete Aguilar dice: estoy muy agradecida con ustedes y es mutuo, gracias también por la compañía. Dice nuevamente Judith: cuando era muy pequeña, unos 5 años, sí, mi mamá se enojaba por algo con mis tíos o abuelitos. Solo recuerdo con las maletas listos para irnos, pero siempre uno de mis tíos convencía a mi mamá de quedarnos. Creo que por lo mismo me creé un mundo fantástico en el cual me abstraí y era feliz. Pues eso es parte de lo que mencionamos hace rato, ¿no? El cómo se genera esa incertidumbre por los estados emocionales de los mayores, que como niños pues no tenemos cómo defendernos de ello. Pero bueno, es parte de, y esperando sea, ya lo decía Roberto al principio, es trascendible, es trabajable, y para ello se requiere no solo, se requiere disposición, por supuesto, y mucha constancia. Dice Gio Pérez: siempre están llenos. Muchísimas gracias. Gracias Gio también por el comentario. María Vargas dice: buenas noches Vic, Roberto y Carlos, muchas gracias por todos sus conocimientos y que Dios les bendiga siempre, abríguense, hace mucho frío. Así es, y yo lo resiento un poco más, pero algunos vienen más primaverales, entonces pues bueno, aquí andamos, ¿no? Ana Obando dice: híjole, a mí no me gustaba la rutina, no les enseñé hábitos en ocasiones, era una loca. Como dicen, a veces jugábamos, veíamos a los programas que les gustaba, incluso les grababa programas que nos gustaba y los vemos de vez en cuando juntos, pero a veces, como dicen ustedes, según la situación de pareja me ponía loca hasta que me di cuenta, que eso estaba mal. Traté de corregirlo, pero creo que ya era muy tarde porque el daño ya estaba hecho y no supe cómo ayudarlos. No quiero hablar de más, sin embargo, y si se me permite, no sé con certeza qué tanto se puede decir que es demasiado tarde. Creo que hay puntos donde sí es reparable en algunas circunstancias, y bueno, quizá ya no pueda reparar a los hijos que son adultos, sin embargo sí puedo arrepentirme. Recordemos que arrepentimiento significa cambio de ruta, y no está mal, es decir, puedo enmendar mis errores, no compensando por supuesto, sino desde la madurez, desde la sapiencia o el conocimiento adquirido por los errores. Pero bueno, creo que eso da para mucho en un comentario. Espero haber sido claro con esto. Entonces, muchísimas gracias Ana. José Miguel Flores Ortega dice: saludos, buenas noches, que Dios los bendiga. Muchísimas gracias Miguel, un saludo a la distancia y que tengas una excelente noche. Adriana García Hernández dice: hola, buenas noches, que tengan un descanso. Claudio Alegre, gracias Adriana, gracias por el comentario. Claudio Alegre dice: buenas noches, saludos, excelente tema, gracias por compartir. Gracias también a ti, Claudio, por integrarte y nos vemos pronto, primero Dios. Angie López dice: saludos, buen tema. Muchas gracias, Angie. Dice Judith: muy claro, gracias Lee, Carlos. Gracias Judith, gracias también a ti. Ana Maqueda dice: buenas noches, saludos saludos de parte de Eder, bonita noche. Muchísimas gracias Ana y gracias Eder por el comentario. Florita Becerril dice: buenas noches, saludos padrino Roberto, Charlie y Odín, saludos, gracias. Gracias también a ti, también amigo y compañero del grupo Samadhi. Jana Rosas, Rosas de Ma, así está escrito, espero no estar leyendo mal.
Dice, gracias por la info, aquí estaremos cada viernes, tengo 2 pequeños a los que amo con todo mi ser y quiero ser la mamá que se merecen. Muchísimas gracias, gracias a ti y sí, este tema va a ser los viernes, se va a desglosar todavía más. Está el tema de los martes con el maestro Alejandro, que es resiliencia actualmente, y los miércoles se está viendo las heridas de la infancia. Entonces, bueno, ahora el viernes con este tema de salud en la infancia. Esperemos ser claros ser claros con la información que se brinda. De cualquier forma, para eso está también el chat, que se especifique cualquier otra situación. Y yo de antemano me voy despidiendo, no antes sin agradecerte, Odín, gracias por la compañía, por el tiempo, por la amistad y por haber generado aquí también un poco de calor afectivo. Muchísimas gracias y adelante, despídete por favor. Pues muchas gracias, amigo Charlie. Ahorita no está nuestro amigo Roberto, padrino, pero muchas gracias por la invitación. Seguimos aquí procesándolos, aprendiendo para seguir echándole ganas y no despegarnos de aquí. Muchísimas gracias. Gracias Odín, nos estamos viendo primeramente Dios. A todos los que se conectaron, de verdad muchísimas gracias, gracias por compartir, gracias por conectarse, gracias por comentar y todos los programas, están subidos. ¿Subidos? Sí. Se sube. Sí, bueno, no está diciendo una incoherencia. En el canal de Radio Humanismo 4 y 5 de YouTube, ahí están todas las transmisiones pasadas. Y por supuesto ahí también pueden comentar, reaccionar y pues bueno, sería bastante apoyo para nosotros y que esto siga creciendo. De antemano me despido, mi nombre es Carlos Sánchez, soy parte del equipo de la Clínica Humanista y esperamos que tengan todos una excelente noche. Dios nos bendiga, hasta luego. La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones.